Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de escritura creativa que, según el programa del mismo, versa acerca de algunas consideraciones generales acerca de la narrativa como género literario. Os invito a que utilicéis auriculares para la audición de este vídeo. Siempre es conveniente, siempre lo hago, siempre lo veo conveniente, pero aparte de que va a mejorar mucho la calidad del sonido, podéis concentraros mejor en el tema que estamos tratando, aislaros del entorno, en fin, ya cada uno que tome la opción que le parezca más oportuna. Siempre os recomiendo que se utilicen auriculares. Yo, por ejemplo, utilizo estos que son un poco para allá. No creáis que son mis auriculares favoritos, ni muchísimo menos, pero son los que me vienen mejor para grabar estos vídeos y bueno, es un instrumento muy útil a la hora de trabajar en esto y en muchas más cosas. Bien, en el texto descargable en PDF que hay en la página del curso sobre esta segunda clase, que ya como decía es consideraciones generales sobre la narrativa, es una clase un poco teórica, ya más adelante iremos entrando en materia mucho más práctica. Se empieza afirmando algo que quizá a alguien le parezca un poco quizá exagerado o quizá un poco insólito, pero que yo estoy convencido de ello. Es decir, se empieza afirmando que la vida es un relato y que nosotros mismos somos un relato. Nuestra conciencia establece el detalle del continuo sobre nosotros mismos a partir de la memoria, lo cual nos otorga identidad y nos confiere sentido como individuos. Evidentemente, este proceso psicológico que se da a nivel individual, a nivel colectivo, tiene una proyección también muy interesante, que ha sido históricamente, desde que el ser humano habita sobre el planeta, desde hace cientos de miles de años o millones de años, en fin, de eso sabrán los antropólogos y los arqueólogos mucho más que nosotros, pues desde ese mismo momento la narrativa ha sido un elemento fundamental para consolidar relatos comunes al conjunto de la población humana que a su vez le han hecho avanzar, identificarse dentro de esa colectividad, trazarse objetivos comunes, organizarse y evolucionar como especie. Hay algunos tratadistas modernos, últimamente el muy archicitado y muy conocido Yuval Noah Harari, en sus libros sobre Sapiens, efectivamente así lo señala, así lo indica. Inclusive él señala que desde su punto de vista el invento más importante, el definitivo a la hora de incidir y desarrollar la evolución humana fue precisamente la ficción, en la medida en que elementos abstractos que no podían ser entendidos ni desentrañados por un solo individuo, entraban a formar parte de un ideario colectivo que unificaba, digamos, la acción, la voluntad de ser de civilizaciones, de pueblos, y los hacía avanzar y conseguir logros colectivos muy, muy importantes para la civilización humana en general, en cualquiera de sus ubicaciones geográficas y en cualquiera de las muchas civilizaciones distintas que han existido en el planeta. Pero todos tienen ese denominador común, siempre hay un ideario unificador en esa voluntad de ser que tienen las civilizaciones humanas. Ya entrando en materia un poco más abajo, un poco menos filosófica, un poco menos abstracta, pero que no es interesante porque así vamos tomando noción de la importancia que realmente tiene y que ha tenido la narrativa en la construcción de esa ilusión conjunta que denominamos mundo, ese nosotros en el cual todos nos sentimos de alguna manera más o menos implicados, pero que nos da sentido, nos confiere sentido como individuos, nuestro ámbito familiar, el ámbito de nuestra localidad, de nuestra comunidad de vecinos, de las personas con las que nos reunimos, etc., nos da un sentido muy, muy especial. La construcción del mundo y la ilusión por el nosotros está muy, muy, muy vinculado, muy relacionado al desarrollo de la capacidad que tiene el ser humano para narrar, para convertir la experiencia humana en un relato y evidentemente para imaginar y crear ficciones. Y si son ficciones compartidas, entonces ya, como suele decirse, miel sobre hojuelas.
Decía que vamos a bajar un poco, el tono así, un poquito filosófico, teórico, a un nivel más concreto, más práctico. Yo recuerdo mi querido amigo Felipe Romero, un novelista tardío, que llegó a la novela pues ya con una edad bastante considerable, no obstante tuvo una acogida extraordinaria, tuvo bastante éxito, fue muy querido en los círculos literarios en los cuales se movió, hasta su desdichado fallecimiento. Felipe Romero, que era un hombre muy sabio y de muchísima retranca, mucha retranca, decía que desde que el mundo es mundo, los seres humanos, el único entretenimiento que han tenido ha sido contarse historias los unos a los otros, de una manera o de otra. Él ponía el ejemplo de un partido de fútbol. Un partido de fútbol que es una historia que se cuenta, unos van con uno, otros van con otro, unos luchan por conseguir un gol allí, el otro lucha por conseguir un gol acá, el árbitro siempre estropea, el árbitro es como el barítono de las óperas, que siempre viene a estropear los amores entre un tenor y una soprano. El árbitro y las decisiones arbitrales que representan un poco la arbitrariedad del destino, del fatum, ¿verdad? En el desarrollo de las relaciones humanas, los conflictos que tenemos y tal. Él lo planteaba siempre de esa manera. No le faltaba razón. Él, que ejerció de abogado hasta poco antes ya de jubilarse, siempre decía que las leyes por las que nos regimos los seres humanos son un relato, son una fábula moral sobre las relaciones entre las personas, lo que está bien, lo que está mal y cómo deben hacerse las cosas de una manera o de otra, pero parten siempre de un relato acerca de los dos principios básicos que condicionan nuestra conducta respecto a lo demás, el bien o el mal. Pero bueno, desde las leyes hasta las religiones, aparte de ser elementos de fe, de ser explicaciones del más allá, todas las religiones, absolutamente todas, se fundan también en elementos literarios fundacionales de dichas religiones. La Biblia, sin ir más lejos, es una pieza, es una obra literaria de una magnitud extraordinaria. Pero es que no solamente hablamos de las cuestiones, de estas cuestiones importantes, ¿no?, que conciernen a la narrativa, ¿no? Cualquier actividad humana, por nimia que sea, por intrascendente que nos parezca, cualquier actividad humana tiene una justificación, tiene una justificación previa narrativa. Por ejemplo, sin ir más lejos, una marca comercial, la que sea. Imaginad una marca de coches, una marca de, no sé, de electrodomésticos, de televisión, de lo que sea. Una marca es un relato. Es un relato de lo bien que fabrican esos coches, la potencia que tienen, lo mucho que corren, los seguros que son, las novedades tecnológicas que incorpora, etcétera, etcétera. Toda marca tiene su imagen, y una imagen como se crea, a partir de un relato sobre dicha marca. De tal manera, ciertas marcas de coche tienen fama de ser muy seguras, otras marcas de coche tienen fama de ser muy potentes. Estas últimas suelen ser italianas. Así, etcétera. Y así con todo, así exactamente con todo. ¿Esto tiene importancia para nosotros? Hombre, las consideraciones generales, cada uno podemos valorarlas según nuestra forma de ver el mundo y según nuestra forma de entender estas cuestiones. Pero, de cara a un curso sobre escritura creativa, tened por seguro que son muy importantes y debemos tenerlas muy en cuenta porque nos da una idea bastante aproximada de la dimensión que hoy en día ha adquirido la narrativa en el desarrollo de las relaciones humanas. ¿Por qué? Pues porque resulta que justamente el último gran avance de la tecnología, de la ciencia, de la tecnología, ha sido justamente en el terreno de la comunicación. La última revolución tecnológica que está conociendo ahora mismo la estirpe humana es la gran revolución tecnológica que concierne a la comunicación. Ya sabéis, Internet, se llama Internet y se llama tecnología de comunicación. De tal manera que el mundo se ha ido haciendo poco a poco más pequeño, quizás no más estrecho, pero sí más reducido,
en la medida en que la tecnología se ha hecho enorme, se ha disparado y se ha hecho enorme. Hoy en día nos resulta casi más fácil hablar con un amigo que esté, ¿qué te digo yo?, en la India, que a lo mejor localizar a un amigo que esté veraneando en un pueblo de la montaña de León. Y todos sabemos que esto es así. Y sabemos que las grandes actividades, digamos, de ocio comerciales de las próximas décadas van a estar fundamentalmente vinculadas al mundo de la información, al mundo del entretenimiento y al mundo de la tecnología que está impulsando este desarrollo del entretenimiento y de la comunicación. En tal sentido, sin duda alguna, yo pienso que hoy día la narrativa, en la medida en que es un elemento decisivo, fundamental, a la hora de aportar contenidos necesarios a este desarrollo inmenso, a estas posibilidades inmensas de desarrollo que tiene hoy en día el desarrollo tecnológico vinculado a la comunicación, la narrativa es un elemento, ya os digo, esencial. Bien, me he extendido un poco más de lo que suelo acostumbrar en estos vídeos, pero bueno, yo creo que el tema un poco lo merecía. Si os recomiendo, por favor, que descarguéis el PDF y por favor prestadle atención al ejercicio que os pongo, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado. Es una cita que a mí personalmente me parece fantástica, es una de mis citas literarias de cabecera de Álvaro Cunqueiro, muy breve, en medio folio, pero sin embargo en medio folio Cunqueiro ahí es capaz de condensar todo el saber literario, todo el saber tradicional, toda la sabiduría popular, todo aquel ingenio enorme que él manejaba, están en esa cita. No os desvelo el título de la obra, ni los personajes, ni nada, ya lo veis vosotros en el PDF cuando lo descarguéis. Y bien, continuamos avanzando. En la próxima clase ya sí os prometo que vamos a ir a temas más concretos, más prácticos del temario, y de momento pues nada, agradeceros de nuevo vuestra presencia en este curso y citaros para el próximo vídeo. Nos vemos y saludos a todos.